traído capo sinaloense Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, presentó este jueves una serie de documentos para llevar su caso en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, es decir, en el juzgado a cargo del juez Brian Cogan, responsable del juicio que se siguió a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, compadre del Mayo, y el juicio que se sigue a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Frank Pérez, abogado que también representó al capo Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo, presentó la moción para ser considerado como abogado principal de Ismael Zambada García. Y así que él va a llevar el caso y ha pedido que el caso se traslade a Nueva York. Pérez añadió que no tiene ningún procedimiento disciplinario pendiente en cualquier corte estatal o federal para que se le autorice o para que no se le autorice ser abogado. No tiene problemas para ser abogado principal del Chapo en el juicio que se va a trasladar. Recuerden, el Mayo fue arrestado o se entregó, lo que haya sido, que todavía no hay claridad, a las autoridades de Estados Unidos en Nuevo México, pero hace poco más de una semana, y será trasladado de Texas a Nueva York, a donde enfrentará un juicio por entre una docena y 17 acusaciones federales por tráfico de drogas, entre ellas fentanilo y conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos. Luego de su rendición pactada o la traición de los chapitos, ser detenido en el pequeño poblado suburbano de Santa Teresa, en Nuevo México, que hace frontera con Texas y con Ciudad Juárez, Chihuahua. El Mayo fue trasladado a una prisión del Paso, en Texas, y fue presentado a la Corte Federal del Distrito Oeste en dos ocasiones, el 26 de julio, cuando se declaró no culpable, y el 1 de agosto, cuando se le leyeron cargos y se le negó el derecho a fianza. Y la jueza federal Kathleen Cardón programó la próxima audiencia en la Corte para el 9 de septiembre, cuando se le fijarán nuevos plazos a la defensa de Zambada como a la Fiscalía para presentar pruebas adicionales. No sabemos, pero se supone que para el 9 de septiembre debe estar ya en Nueva York. La jueza Cardón aceptó ya una moción para declarar el caso contra Zambada, se lo platiqué ayer, como complejo e inusual. Y eso extendería a todos los tiempos para mociones del gobierno, mociones de la fiscalía, mociones de la defensa de Frank Pérez, en las siguientes audiencias. La designación permitirá todo eso, permitirá, es un juicio complejo, inusual, como el que se siguió a García Luna, el que se siguió al Chapo Guzmán, y les decía, enfrentará Zambada entre una docena y 17 cargos en los estados de Texas, a donde tiene acusaciones, Texas, en Nueva York, en Illinois, en Washington y en California. Entre otros cargos o acusaciones, destacan las de conspiración para dirigir asuntos de una empresa del crimen organizado, conspiración para poseer drogas duras como fentanilo y heroína y para distribuirlas, eh, y conspiración para lavar activos o instrumentos monetarios, conspiración para poseer armas de fuego en apoyo a delitos de narcotráfico y homicidio mientras participaba en una empresa criminal. Aún se desconoce la fecha en la que el hasta hace poco jefe máximo del cártel de Sinaloa será trasladado a Nueva York, y aunque seguramente se mantendrá esta decisión en reserva, se hará para evitar cualquier eventual atentado o conspiración para intentar liberar a Mayo Zambada en el traslado. Se sabe que hay una acusación pendiente contra el Mayo, yo les decía, en el distrito de Nueva York, en el distrito oeste de Nueva York. Eh, pero aunque se autorice el traslado, no sabemos cuándo se va a hacer. ¿Por qué? Porque las autoridades temen, como temían en el caso de el Chapo Guzmán, como temían en el caso de Genaro García Luna, que pudiera en la que pudiera darse un atentado para liberarlo. Pero como se informó en su momento, como lo informó el Departamento de Justicia,
el cargo de fentanilo es gravísimo porque es considerada la droga más adictiva y peligrosa que se ha desarrollado en laboratorios. Y eso le va a pesar mucho. Aún desconocemos si fue una rendición o entrega pactada, si fue producto de una negociación que duró al menos 4 años con el FBI o con la DEA, o si fue traicionado por el Chapito Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. este, no sabemos nada. Tampoco sabemos si hubo alguna incursión ilegal o autorizada de agentes estadounidenses a territorio mexicano para secuestrarlo y enviarlo a Estados Unidos. Aunque el abogado del Mayo, Frank Pérez, sostiene que fue secuestrado y que no llegó a Estados Unidos voluntariamente. El abogado, yo recuerdo, le dijo a la agencia de noticias EFE, lo ataron de manos y pies, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo forzaron a montarse al avión, aunque no dio ningún responsable y tampoco lo calificó como un secuestro. Es decir, hasta el momento no sabemos todavía si el Mayo Zambada se entregó, si negoció o si lo traicionaron los chapitos. Pero como quiera que haya sido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que después lo arrestó una vez que llegó a Estados Unidos, lo necesita para tratar de conocer las entrañas del cártel de Sinaloa, las entrañas de cómo se formó, cómo operó, si hay alguien que conoce cómo opera todo el cártel de Sinaloa y cómo opera el cártel Jalisco Nueva Generación, es el Mayo Zambada. Es el fundador, junto con el Chapo Guzmán, otro capo, Juan José Esparragosa, que desapareció hace mucho, y del que él aprendió mucho. Sí, era un capo discreto, y de Héctor Luis Palma Salazar. Ellos cuatro fundaron el cártel de Sinaloa. Saben cómo están todas sus ramales, a dónde están, saben a dónde están las sedes de los 100 países en los que opera, sabe quiénes son los 30,000 empleados en esos 100 países del cártel de Sinaloa. Pero, ¿qué va a hacer? No lo sabemos. Yo deduzco por la información que hay, por la que se le ha dado, por lo que se conoce en el cártel de Sinaloa, que el Mayo Zambada terminará sus días como testigo protegido de la justicia de Estados Unidos para tratar de liberar o de dejar libres a sus hijas y a uno de sus hijos que se supone que va a ser quien controle el cártel de Sinaloa. ¿Va a sobrevivir el cártel de Sinaloa? Claro que va a sobrevivir. El Mayo se supone que por lo menos hace 10 años era informante de la DEA. Lo mismo que su hijo, el Vicentillo, Zambada Niebla, aunque Zambada Niebla mucho más atrás, hay evidencias de que su hijo, el Vicentillo, era informante de la DEA por lo menos desde 2004, cuando era muy jovencito. Así que no tengo una sola duda de que, como lo hizo el Vicentillo o Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada García va a terminar convertido en testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y eso le va a permitir varias cosas. No solo delatar, sino protegerse de eventuales venganzas del cártel de Sinaloa. Segundo, vivir una vida tranquila, lo que le falte, y recibir atención médica porque se supone que está enfermo. Y sí, la verdad es que este físico es de una persona enferma. El Chapo Guzmán, perdón, el Chapo Ismael Zambada García era un tipo alto, por lo menos unos 78 medía, y era un tipo robusto, fuerte, y hoy es un tipo que está acabado. Así, hay desde por lo menos hace 10 años hay informes de que está enfermo. ¿Qué padece? Nadie sabe, la verdad. Se habla de cáncer, no se sabe qué tipo de cáncer, y se supone que, entre otras cosas, por eso se entregó a Estados Unidos y para que la DEA deje trabajar a sus 4 hijas, que están también acusadas de lavar dinero, de proteger al cártel de Sinaloa, pero bueno, todavía no lo sabemos y ese va a ser un caso que se va a resolver. Podemos seguir un poco con la información, me imagino que ya debe estar pronto a aparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que cambiaremos de temas, pero déjeme decirle, eh, el Mayo Zambada se entregó ¿con quién? Con Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno o el Chapito Joaquín,
y fue llevado la misma noche de su entrega a captura o rendición, porque hoy no sabemos qué hablar. La verdad es que no sé. Si está arrestado porque está en la cárcel, pero no desconocemos si fue entrega, si fue rendición, si fue una negociación. No sabemos qué fue, pero el Chapito Joaquín Guzmán López, la misma noche que llegó a Nuevo México, ah, fue enviado a Chicago, a donde fue procesado e ingresado, y fue presentado ante la jueza federal Sharon Coleman, ante quien se declaró no culpable, lo mismo que Ismael Zambada, no culpable de la decena de cargos por narcotráfico y lavado de dinero que le imputan. Joaquín comparecerá el próximo 30 de septiembre para una segunda audiencia de estatus en la que se podría declarar culpable o no culpable. Si se declara culpable, será para obtener beneficios de testigo protegido o testigo colaborante, como lo llaman en Estados Unidos, testigo colaborador, este, que le permitiría también obtener ciertos beneficios, una condena reducida, y eso significaría salir en libertad, significaría también entregar cierta cantidad de dinero a Estados Unidos. A Vicente Zambada Niebla le entregó 1,300 millones de dólares, por lo menos ese fue el compromiso. Se supone que Joaquín Guzmán López tiene todavía más dinero, pero no sabemos cuáles pudieran ser los arreglos. Y su hermano Ovidio el Ratón Guzmán López, el menor de los Chapitos, que fue arrestado en enero de 2023, extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese año para enfrentar a la justicia estadounidense, fue ingresado a una prisión de máxima seguridad en Chicago, la misma que Joaquín, donde, de acuerdo con la información pública del Buró de Prisiones, fue liberado el 23 de julio, aunque autoridades de Estados Unidos aseguran que no está libre, sino que está bajo custodia y que puede comparecer como testigo protegido de Estados Unidos. Nadie sabe, la verdad es que es una cosa muy extraña, pero la más reciente aparición de Ovidio Guzmán López ante una corte federal fue el 17 de junio, ante la jueza Sharon Coleman, cuando la defensa pidió más tiempo para reunir evidencia que pudiera beneficiar a su representante. Es decir, ¿qué evidencia que puede reunir? Pues lo que sabe sobre el cártel de Sinaloa, cómo operan, a dónde está su dinero, cómo están sus redes en el resto del mundo, y se supone que debe comparecer el próximo 30 de septiembre, la misma fecha para la segunda comparecencia de su hermano Joaquín. ¿Por qué se juntaron los dos? Nadie sabe. La verdad es que es un caso muy extraño. Yo no sé cuántos casos he cubierto de narcotráfico en la Corte Federal del Paso, en la Corte Federal en California, en Los Ángeles, en la Corte Federal en Miami, y nunca, de veras, nunca me había topado un caso como este. Como que toda la familia se está entregando. Hay quienes dicen que Ismael El Mayo Zambada se entregó no solo para atenderse de sus enfermedades, sino para limpiar el apellido Zambada y que la DEA los deje trabajar. La verdad es que todo lo que podamos decir es una parte de verdad o una pequeña verdad. Incluso podemos caer en errores, pero hay tanta falta de información que ni siquiera el gobierno mexicano sabe en este momento. Hay quienes afirman que sí sabe el presidente López Obrador. Yo creo que sabe algo, pero saber algo no es saber todo y no es la verdad. Una verdad incompleta no es la verdad. Es solo eso, una verdad incompleta con la que uno puede ah, caer en muchos errores, pero Ovidio Guzmán está acusado de conspirar para exportar ilegalmente cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas de México a Estados Unidos de 2008 a 2021. Está acusado de conspiración para lavar dinero del narcotráfico, participar en una empresa criminal continua y portación de armas de fuego. Yo, fíjese, anoche me invitaron a una mesa y me preguntaban qué opinaba de Ismael Mayo Zambada. Y yo les digo, es la primera vez que podemos ver, que podemos descubrir la raíz, no ahora mismo, sino en el proceso, en el tiempo, la raíz del narco en México.
¿Por qué? Porque el cártel de Sinaloa es herencia de viejos capos sinaloenses, de viejos capos en Ciudad Juárez, de viejos capos en Tijuana, de viejos capos en Mexicali, así que podemos llegar a la raíz sobre cómo se desarrolla, no cómo nace, yo les he comentado, yo tengo bien documentado cómo el narcotráfico, como lo conocemos hoy, nace entre 1911 y 1914 en Mexicali. Y cómo en 1915, en 1925, ya tenemos grandes capos del narcotráfico, nada más que eran mujeres. Seguramente el lunes platicaré un poco de esto. Las primeras grandes capos de México, ciertamente algunos fueron coroneles, luego generales, ah, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Yo recuerdo el general Quevedo, por ejemplo, que fue gobernador de Chihuahua, tenía 130 parientes trabajando en el gobierno mientras él se dedicaba al tráfico de drogas. El coronel Esteban Cantú Jiménez en Mexicali, el coronel Abelardo L. Rodríguez, que en 1932 fue presidente de la República, así que las semillas las sembró el ejército. Pero en 1925 y luego un poco más adelante, y teníamos en los 40, por ejemplo, teníamos grandes capos mujeres. Yo recuerdo una que no la conocí por mí, sino por mi padre. Yo les he platicado, mi padre fue un comandante de la policía en Ciudad de México y tenía una conocida, porque era su conocida, de la que recibía dinero, además, debo decirlo, me da pena, pero si uno va a desnudar casos de corrupción, uno tiene que reconocer lo que fue su familia, ¿sí? Y había una mujer que se llamaba Lola la Chata. Y es una historia muy interesante que luego les voy a contar, porque una mujer que en algún momento fue encarcelada en la Ciudad de México y salió muerta de la cárcel, muerta, salió en su caja, así la sacaron. Hay testimonios, había testigos en esa época, y entonces yo después me preguntaba, ¿cómo si estaba muerta? Mi padre después recibió dinero de ella y la visitaba en la zona de la Merced en la Ciudad de México. Pues es decir, fue una farsa lo de su muerte. Así que había grandes mujeres que eran capos del narcotráfico. Y en los 80 el narcotráfico sufre un gran cambio en este país cuando llega Miguel de la Madrid Hurtado, cuando llega Carlos Salinas de Gortari, sufre un gran cambio y el narcotráfico se empieza a manejar desde la Dirección Federal de Seguridad, que después pasó a llamarse CISEN, que es de donde sale Genaro García Luna. Así que hemos tenido grandes policías narcotraficantes, como hemos tenido capos que no tuvieron nada que ver con la policía. Pero lo que representa a la detención, rendición o captura negociada del Mayo Zambada, es conocer cómo se desarrolla, cómo un cártel tiene capacidad. Ya llegó el presidente de la República, nos vemos más al rato, buenos días.